En este espacio quiero contarles un poco sobre las pruebas de patología en mieloma múltiple, respondiendo a estas dos preguntas: ¿cuáles son y para qué sirven estas pruebas? Brevemente, aunque el doctor Melo ya les contó un poco sobre qué es el mieloma, voy a contarles qué es el mieloma desde el punto de vista de la patología. Normalmente las células plasmáticas, que son estas, origen de esta neoplasia, se encuentran en la médula ósea en escasa cantidad. Estas células producen unas moléculas que son los anticuerpos, que funcionan en la respuesta inmune, es decir, nos permiten protegernos contra los microorganismos. La médula ósea es un elemento o un tejido que está en el centro de los huesos. Allí se originan y se forman todas las células que están en la sangre circulando, pero en el caso del mieloma múltiple ocurre que estas células plasmáticas se transforman, se convierten en malignas, proliferan de forma incontrolada y producen un gran número de moléculas o anticuerpos que no son funcionales. Ocupan espacio y destruyen la médula y el hueso, y por eso vemos en algunos casos las fracturas. Por lo tanto, el objetivo del estudio patológico es analizar ese órgano en donde se origina el mieloma múltiple, que es la médula ósea. Partimos de la toma por parte del hematólogo de unas muestras de muy buena calidad. Las muestras van a ser tomadas de la cresta ilíaca. Allí vamos a obtener dos tipos de muestras. Uno corresponde a un cilindro de tejido, o denominado biopsia de la médula, y el otro corresponde a un líquido que se aspira de ese hueso, que se denomina el aspirado, el cual se extiende en una lámina o se almacena en algunos tubos. Estas muestras se dirigen al Departamento de Patología de la Fundación de Patología y Laboratorios, en donde existen múltiples subdivisiones, pero las encargadas, o las que vamos a las que se encargan del análisis del mieloma múltiple, son patología, hematología, biología molecular y citometría de flujo, todas en constante comunicación y encabezadas por el equipo de patología. Las células plasmáticas, que son el blanco de estudio o el blanco de interés de todo el equipo de patología, necesitamos saber si son patológicas o son normales. Para poder definir si son normales o patológicas, analizamos múltiples características, las cuales nos permiten definir esto. Características como la morfología, es decir, cómo se ven, cuántas hay, cómo se distribuyen, cómo es su fenotipo. Este es un término que integra unas características, un grupo de proteínas que están presentes en la superficie de la célula y nos permiten diferenciarlo entre lo normal y lo anormal. Y si todas se originan de una única célula, se denomina esto clonal y es algo patológico. ¿Cuáles son esas pruebas? La primera de ellas es el estudio histopatológico. Ustedes en sus manos recibirán el reporte de patología. Ese estudio histopatológico lo realizamos usando como herramienta clave el microscopio, es nuestro elemento de trabajo. A través del microscopio vamos a evaluar esa primera muestra que se toma de la médula ósea, que es el aspirado, que lo extienden en una lámina. Allá vamos a identificar las células plasmáticas, que pueden tener diferentes formas. También las contamos, las cuantificamos. Y el segundo elemento, que es la muestra que se toma del cilindro óseo, que se procesa y también se obtiene una lámina que se va a evaluar en un microscopio. En este caso se usa una tinción para poder identificar o resaltar esas células plasmáticas, se cuantifican y se ven cómo están distribuidas, si son dispersas o en pequeños grupos. La cuantificación habla del número de células plasmáticas entre todas las células de la médula ósea, que son de diferentes tipos.
como en este ejemplo a la derecha, hay muchos tipos de células y escasas células plasmáticas, y en una imagen de algo patológico en donde hay numerosas células plasmáticas. Pero no solo es importante la cuantificación, sino otras características. Por lo tanto, viene nuestro segundo tipo de prueba, que es el estudio de citometría de flujo. En este caso no usamos microscopios, sino usamos equipos en donde las muestras líquidas, en este caso el aspirado, pasan por ese equipo y como resultado aparecen una serie de gráficas. Estas gráficas se obtienen de la evaluación de esas proteínas, marcadores o moléculas que están sobre la superficie de la célula plasmática, y nos permite diferenciar entre lo que es normal de lo que es anormal. Eso se denomina fenotipo, y esas gráficas las evaluamos en el computador. El tercer estudio es mucho más reciente, son los estudios moleculares, en este caso de hibridación in situ fluorescente. Buscamos alteraciones a nivel molecular, a nivel de los cromosomas, denominadas translocaciones. Para esto usamos un microscopio y unas tinciones que son fluorescentes. Evaluamos estos puntos y nos dan información importante del pronóstico de la enfermedad. ¿Para qué sirven estos estudios? Entonces son elementos claves del diagnóstico. El diagnóstico del mieloma múltiple es un diagnóstico que integra no solo los criterios de patología, sino también de laboratorio y criterios clínicos, pero este estudio en nuestras manos nos permite confirmar el origen en las células plasmáticas, diferenciarlo de otros tumores, dar información pronóstica, y trabajamos constantemente porque sea un diagnóstico preciso, completo y oportuno. Todos los pacientes que son diagnosticados entran en un seguimiento, para lo cual el estudio patológico es indispensable. Esto nos permite evaluar cómo es la respuesta al tratamiento e identificar recurrencias tempranas. Todo esto se hace con metodologías de última generación para ofrecer lo mejor a los pacientes. Solo para finalizar, quiero resaltar que el objetivo del equipo y de la institución es ofrecer más y mejor salud para los pacientes. De nuestra parte, ofreciendo un estudio patológico integrado, oportuno, con altos estándares, siempre buscando el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias.